Perfecto. Entonces, también para las que quieran volver a ver la grabación, también se las voy a compartir. Si tuvieron el link a través de otra persona, que alguien los haya invitado y demás, y quieren ver la grabación posteriormente, le pueden decir a esa misma persona o le pueden comentar si les pueden compartir mi número. Yo soy Natalia Espinosa, mucho gusto, para que puedan ver la grabación. Y bueno, para las que ya se están integrando o ya están, si me pudieran apoyar con poner sus cámaras para que las pueda ir viendo también. No sé si la mayoría sabe cómo poner o levantar su manita virtual, porque sí podemos hacer algunas rondas de preguntas, dudas o preguntas dentro de lo que vaya poniendo el día de hoy. Con muchísimo gusto pueden hacer preguntas. Entonces, abajito van a ver como ya si están en el teléfono, en una computadora, en un iPad, abajo van a tener una cosita que dice reacciones. Si le dan clic ahí, hay una cosita que dice levantar mano virtual o algo parecido. Entonces, por si quieren hacer alguna duda dentro de lo que voy a platicar el día de hoy o alguna duda en general, adelante. Y si no saben cómo levantar la manita, también haciéndome así, cuando tengan alguna pregunta, también estaría genial. Entonces, perfecto. Bueno. Voy a ir, por favor. Creo que no pueden abrir su micrófono. En un momento. Listo. Si tienen alguna duda, de preferencia sí prefiero que me levanten la manita, pero si me llegan a interrumpir, también lo pueden hacer, ¿vale? Entonces, voy a ir poniendo aquí la presentación. Perfecto. Yari, tú que tienes tu cámara, ¿me puedes decir si ves la diapositiva o ves la visión de orador? Ay, espérame, no tienes tu micrófono. Perdón. Ahí está. Veo la diapositiva, te veo a ti enfrente de la diapositiva y aún Perfecto. en una esquina también. Es decir, que te estoy Ok. viendo en todos lados. Ah, perfecto. Ok, bien. Perfecto, chicos. Entonces, chicos y chicas. Ah, perfecto, también ya vimos. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el abuso silencioso. Seguramente en alguna de nuestras redes. Ay, déjenme. Ay, no. ¿Cómo me pongo del otro lado? Ahí está. Ya, creo que ya me moví. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito en general de lo que es el abuso silencioso. Cuando hablamos nosotros de lo que es el abuso silencioso, principalmente en nuestras redes o en todo lo que damos, tienen que saber probablemente, y es una de las razones por las cuales nos encontraron, es que habrán notado que el abuso en general antes se creía que eran golpes, agresiones físicas, agresiones sexuales, etc. Sin embargo, pues en realidad esa es una cuestión muy burda o una situación muy burda de describir, porque es un poquito más allá. Ya cuando se llegan a agresiones físicas o sexuales en su caso, es que ya hubo una situación antes de abuso emocional y psicológico. Entonces, siempre que se llegue a ese punto, hubieron estos dos factores, pero la consecuencia mayor cuando hay estos dos van a ser no nada más cicatrices o heridas que van a quedar por un tiempo como un golpe, sino que sí van a ser situaciones que se van a quedar con altas marcas en la vida y que pueden determinar mucho las situaciones de la persona, entre decisiones a futuro y decisiones en las que se van a ver a sí mismos o a sí mismas. Entonces, esta es una de las cuestiones que llamamos abuso silencioso, porque muchas veces las víctimas que sufren este tipo de circunstancias
lo sufren en silencio y como una manera invisible. Son situaciones que se quedan de manera invisible y que te van a marcar en muchas cuestiones. A eso es a lo que llamamos abuso silencioso, lo que es el abuso emocional y el abuso psicológico. No son precisamente lo mismo, pero sí van siempre de la mano cuando están presentes. Antes se pensaba que nada más eran circunstancias que solían suceder en ciertos rubros o en ciertos lugares o con ciertos tipos de personas. Sin embargo, hoy podemos ver que este tipo de abusos lo ejercen cada vez o se ejerce cada vez más seguido. No nada más en situaciones de pareja, también se ha llegado a presentar en el trabajo, lo cual se llama mobbing, por si no sabían el tecnicismo, por así ponerlo. También, claro que se va a dar muchas veces en circunstancias o situaciones familiares y en la escuela, ¿vale? Aquí lo fuerte de esta situación y cuando se trata de que sean una relación o una persona cercana, aquí ya relación no nada más me refiero en una relación de pareja, sino en familia, es que sí es un proceso adictivo, es un proceso de adicción. Las adicciones antes solíamos pensar que solamente eran a sustancias. Sin embargo, este tipo de situaciones con abusadores, en donde hay abuso emocional y psicológico, se genera una dependencia emocional y una codependencia muy fuerte, en el cual precisamente la víctima que ya está sucumbida en este tipo de ciclos queda altamente confundida sin saber cómo llegó a ese punto y con una sensación de que no puede huir de estas circunstancias. No tiene en absoluto nada que ver con que la víctima sea tonto, tonta, débil, ni nada de eso, sino que ya hubo una serie de mecanismos anteriores que se llegó a este punto. Esa es una de las principales cosas que necesitamos que entiendan. Necesitamos que lo entiendan, una, porque la víctima ya ha pasado por circunstancias en las que ha sido probablemente revictimizada por personas que desconocen de esta situación o incluso muchas veces por médicos u otros psicólogos que no saben cómo es el proceso psicológico de una víctima. Y aquí es una de las primeras cosas que quiero quitar, que es una de las cosas que luego nos encontramos y es un mito. Una víctima de abuso no tiene nada que ver con masoquismo, ¿vale? No tiene nada que ver con que se lo haya buscado o que esté ahí porque quiera, ni porque alguna ganancia tiene en específico, ni demás. Hubieron una serie de circunstancias que se empezaron a dar que la víctima en algún punto no notó y que se empezó a desatar lo que probablemente hayan escuchado antes, que es el ciclo del abuso. El abusador o el manipulador o la manipuladora o la abusadora, porque esto no tiene que ver con género, ¿sale? Tampoco, más bien se aprovecha de cierto tipo de vulnerabilidades en sus víctimas. Y aquí hay otro mito que quiero tirar. Las víctimas no atraen a los abusadores, ¿vale? Lo comento porque luego hay ciertos comentarios que ponen, es que ¿qué hice yo para atraer esto, atraer esto, atraer esto? Esto no tiene en absoluto nada que ver con una ley de atracción, ni mucho menos, o que estás pagando un karma, ni demás. Esto tiene mucho más que ver con situaciones de que cada vez estos números de abuso, violencia, manipulación van creciendo y que los abusadores, los manipuladores principalmente van a detectar ciertas cuestiones de vulnerabilidades y de esas cosas son las que se van a aprovechar, ¿vale? Si ya hubieron ciertas cuestiones en las que todos tenemos vulnerabilidades, ¿sale? Pero hay personajes que solamente van a tender a quererse aprovechar de esas vulnerabilidades. Ciertos personajes que dentro del todo esto del abuso emocional y psicológico, uno de los que los llegan a ejercer sí son narcisistas, otros son psicópatas y como suelen decir otros expertos y otras malas hierbas. ¿A qué nos queremos referir con estos? Los principales, estos dos, narcisistas y psicópatas, son los principales que van a ocupar este tipo de métodos, porque son los que están dentro de su psicología más enfocados en, es decir, la misma psicología de un narcisista como la misma psicología de un psicópata, lo único en lo que están pensando es cómo sacar ventaja.
muy diferente al pensamiento de otro tipo de personas. Y esta es una de las razones, y esto es algo que quiero dejar muy en claro, si tú como persona, como víctima, ha llegado incluso ciertos momentos en los que has llegado a decir, es que no puedo entender cómo esta persona fue capaz de esto, uno, sé que es doloroso, impactante y muchas veces en las maneras en las que después te diste cuenta de cómo se manejaba y a los grados que pudo haber llegado esta persona. Y dos, qué bueno. Qué bueno que no lo entiendes porque significa que tu mente no está pensando de la misma manera, pero sí es extremadamente doloroso, ¿vale? Hay mucho tema de manipulación y principalmente esta es otra cosa que quiero dejar muy en claro, son tipos de relaciones que no están basadas en el amor en lo más mínimo. Están basadas en algo que se llama trauma. Son relaciones traumáticas. Y cuando estamos hablando de trauma, que vamos a ir describiendo un poquito qué es esto, sí se empiezan a despeglar ciertas situaciones donde la psicología de la víctima se empieza a transformar y empiezan a generarse estos procesos de adicción, de dependencia, de codependencia, entre otras cosas. Por lo tanto, va a empezar a dar algo en la víctima que se llama trastorno de estrés postraumático. Una víctima de abuso psicológico emocional, el 90 y tantos% de las bases va a tener ya un proceso de trastorno de estrés postraumático. Antes, para que sepan a qué me quiero referir con esto, antes se solía pensar que solamente las personas que habían regresado de una guerra, es decir, los soldados, padecían de trastorno de estrés postrauma, en inglés PTSD, ¿vale? ¿Qué significa esto? Si viste a lo mejor alguna película de guerra, etcétera, regresan los soldados a casa, pero ellos lo suelen describir como que ya no fueron normales, como si algo en ellos hubiera cambiado. Están reproduciendo a cada rato estas escenas muy fuertes de muerte, tragedia en su mente, a cada rato están hiperalerta, no pueden relajarse, no pueden dormirse, ya tienen síntomas de depresión, entre otras cosas. Esos son síntomas de trastorno de estrés postrauma, ¿vale? Antes se pensaba que nada más estaba en soldados de guerra. Hoy se sabe que no es así, que una víctima de abuso, en realidad, por cómo es las relaciones con manipuladores y abusadores, que constantemente son situaciones de estrés, empiezan a presentar síntomas de trastorno de estrés postrauma. Y es una de las razones por las cuales suelen decir, después de esta relación mi vida nunca fue igual. No pude disfrutar de lo mismo, no puedo hacer lo mismo, ya no me desempeño mejor, bien en el trabajo, mis grados de problemas entre mi familia y otras personas han aumentado de manera considerable y ni siquiera me puedo desenvolver de una manera tan normal en la sociedad. Esos son síntomas de trastorno de estrés postrauma. Y aquí viene otra cosa. Les comentaba que estas situaciones no nada más se dan en pareja, sino que probablemente algunos de ustedes estén aquí o hayan escuchado de estas situaciones porque hayan tenido algún familiar con este tipo de situaciones de narcisismo, psicopatía, manipuladores, etcétera. Cuando hay en las familias, en cierto tipo de familias disfuncionales. Cuando las víctimas de esas mismas familias, la víctima en esa familia muchas veces llega a presentar síntomas de trastorno de estrés postraumático desde la infancia, lo cual va a dejar un grado más fuerte de cierto tipo de vulnerabilidades y entonces muchas veces pasan a circunstancias o historias muy comunes que solemos escuchar de mi mamá, mi papá presentaba estas características y posteriormente ahora me encuentro que he tenido 2, 3 o una pareja con la que me casé con los mismos rasgos y mismas situaciones, lo cual no es raro de encontrar. Normalmente solemos encontrar que el último abusador no fue precisamente el primero, o que ya hubo ciertas cuestiones en una familia disfuncional que generaron estas vulnerabilidades a cierto tipo de personajes manipuladores, ¿vale? Cuando hablamos de trauma, por lo tanto, también estamos hablando que la persona no está viviendo, está sobreviviendo. Y esto es lo que siempre va a pasar en este tipo de relaciones. Al ser relaciones traumáticas, no basadas en el amor, sino en el trauma, la víctima está constantemente en un estado de supervivencia.
y son altos grados de exigencia en una misma persona, en su cuerpo, en su mente y en su psicología, lo cual se empiezan a desarrollar ciertos mecanismos de supervivencia al trauma interno que se está generando en la víctima. Y algunos de esos síntomas para sobrevivir a ellos se llaman disociación, entre otras cosas muy comunes de ver en la víctima, como que una amnesia disociativa, es decir, que suelen decir, no me acuerdo de mi infancia, o la mayor parte de mi infancia no la tengo muy presente, o si fue en la relación, no tengo muy presente muchas cosas. Tengo muy presentes ciertos abusos, pero también se empiezan a dar cuenta que hay otras cosas que ya no saben tanto, que no se acuerdan muy bien. Eso es una amnesia disociativa. Es como un proceso donde el mismo cerebro decide por forma de protección de qué acordarse y de qué no. Y a veces suele ser un tanto ambivalente porque no se acuerdan nada más de cosas feas, pero de repente nada más llegan a notar que se acuerdan de cosas bonitas, especialmente cuando hay un descarte o cuando ya no están con el abusador o la abusadora, que se empiezan a acordar nada más de cosas lindas. A eso le llamamos amnesia perversa y es una manera que también en la víctima, dentro de la psicología de la víctima, no es porque estén enamorados de ellos o ella, lo que sea, sino que es un mecanismo de supervivencia en específico, ¿vale? ¿Por qué? Porque se generó una dependencia emocional tan intensa, tan dependiente de ellos y tan adictiva que el cerebro no puede sostenerlo como una figura tan estresante y tan de miedo y de horror, también sea una fuente de que es la único que me puede calmar o la única persona que me puede calmar. Entonces, esa ambivalencia suele ser muy fuerte, entre otras cosas que en la víctima se empiezan a desarrollar. Por eso las llamamos relaciones traumáticas, no son relaciones normales. Por lo tanto, el abordaje no es el mismo, terapéuticamente hablando. Y si una persona no tiene estos conocimientos, es la manera más fácil a llegar a revictimizarlas, lo cual hay que ir con mucho cuidado, ¿vale? Entonces, dentro de lo que vamos a hablar en esta sesión es algo que llamamos el manual del abusador, es decir, cómo se empezaron este tipo de situaciones o circunstancias, cómo se empezó a desarrollar este tipo de relaciones. Lo primero que tienes que saber es que hay una primera etapa que le llamamos la etapa de evaluación. Nada, pero pensé que se llamaba bombardeo de amor. El bombardeo de amor famoso está dentro de esta etapa de evaluación. ¿Qué nos referimos con esto? El abusador o el manipulador empieza a hacerse una pregunta muy en específica. ¿Cómo puedo cruzar tus límites? ¿Quién tiene ciertos tipos de límites o no sabe poner límites o tiene tipo de límites porosos? Los límites para un manipulador o un abusador son cosas que son para los demás, para ellos no les importan. Son transgredibles, ¿vale? Entonces, lo que van a ver o evaluar es cómo voy a cruzarlos. Ojo, con amor. Evidentemente, si yo llego de manera agresiva, etcétera, me vas a poner un límite o te vas a alejar, ¿sí? Sin embargo, este tipo de personajes lo que van a hacer es transgredir tus límites de una manera, entre paréntesis, amorosa o disfrazada de amor o cariño. Van a detectar qué tanto puedes ceder, en pocas palabras. ¿Cuánto vas a poder ceder ante el cariño o el amor? Si tú me habías dicho, no me gusta que me toquen de esta manera, pero yo te llego a decir, ay, es que no me puedo aguantar, es que siempre tengo que estar cerca de ti, no sé qué, quién sabe cuánto. Eso es una manera de transgredir tu límite, porque estoy diciéndote, no te puedo resistir, te tengo que tocar, aunque tú ya me habías dicho que no. Eres irresistible, por eso tengo que tocarte. Esa es una transgresión de un límite de manera, entre paréntesis, amorosa, ¿vale? El abusador inicia con una atención, por lo tanto, intensa, halagos o afectos desbordados. Ese es el famoso love bombing. ¿Y por qué también hacen eso?
Porque cuando te recibimos cierto tipo de atención, si nunca la tuvimos, o no estábamos acostumbrados, o no tenemos un buen autoconcepto o una autoestima, entre otras cosas, es mucho más fácil o con cierto tipo de halagos, nosotros como seres humanos vamos a tender a bajar, a relajarnos más y ser más abiertos. Abiertos, sin embargo, ¿a qué también? A que yo pueda ir transgrediendo cómo puedo transgredir tus límites de manera amorosa, disfrazado de amor o admiración. No va a ser algo demasiado intenso al inicio, va a ser algo sutil, incluso a veces tachado como lindo, ¿vale? A veces se llega a presentar la persona, estás trabajando, etcétera, y de repente es que contéstame, contéstame, es que no puedo dejar de pensar en ti, es que qué estás haciendo, cuéntame, necesito saber de ti, etcétera, 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 etcétera. A cada rato te están distrayendo, pero se ve como algo lindo. Ay, mira, me tiene atención, ¿vale? Es una transgresión de límite. Fingido de que están muy enamorados, entre otras cuestiones. Eso es en cuestión pareja. En cuestión familia, alguien de la familia, voy a poner un ejemplo un tanto burdo. Ojo, en la familia nos enseñan el valor de los límites o si debemos o no ponerlos. Vamos a poner el ejemplo de que alguien en la familia, yo estaba teniendo una conversación privada, etcétera, alguien de la familia lo escuchó y fue y lo comentó a toda la familia. Yo me entero y me molesto. Y entonces mi familiar o mi misma familia dice, ay, qué exagerada, qué grosero eres. ¿Por qué te enojas? Que sepamos todos, lo hacemos, lo tenemos que saber para apoyarte. No aceptas ayuda. ¿Por qué te enojas? Ojo, dentro de lo que estoy diciendo es que están invalidando mi enojo. Y esa es una cuestión importante en este tipo de cuestiones. Las emociones en familias disfuncionales no son válidas. Las emociones, los sentimientos no son válidos. Principal y específicamente cierto tipo de emociones. Probablemente la alegría, muy probablemente el enojo, no tienes derecho a enojarte en absoluto. Por lo tanto, si tú nunca te enseñaron, o lo más bien lo que te enseñaron es que las emociones y sentimientos no son válidos, no sabes poner límites porque tampoco sabes cómo manejarlos. Las emociones son algo desechables, incómodas o algo que no debo de sentir. Sin embargo, son un tanto inevitables porque somos seres humanos. Pero como desde chico me han enseñado que es algo que no debo de sentir o ciertas emociones no debo de sentir, tampoco se te haga tan sorprendente que no lo sepas gestionar, manejar tus emociones, mucho menos de manera asertiva. Esta es una de las razones por las cuales también a las víctimas de abuso tienden a tener una característica de que son un tanto emocionales, entre otras cosas, ¿vale? Empezando por ahí, ahora te puedo empezar a describir lo que es el famoso ciclo del abuso emocional. Hoy se le dice el ciclo del abuso narcisista, la verdad es que es el ciclo del abuso emocional, el abuso en general, no específica y únicamente narcisista, pero lo ocupan, ¿vale? Viene ahí, el inicio es este bombardeo de amor que después van a seguir con las siguientes fases que las vamos a ir describiendo. Necesitas también entender que este bombardeo de amor es una fase corta. Como te mencioné, para acostumbrar a la víctima a una rutina de eventos muy rápidos, a estar juntos, estar viajando juntos, planificar el futuro juntos, etcétera, 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 etcétera. Entre ponerte mucho tiempo y atención y que te empiezan, ojo, a decir cosas tales como solamente tú y yo nos podemos entender. Nadie puede entender nuestra relación más que tú y yo. Y normalmente va a venir también acompañado de promesas o ilusiones que has tenido siempre, porque nunca lo tuviste, lo debías de haber recibido, o porque ha sido tu mayor sueño y ellos te lo van a cumplir. Se ponen como en el papel de principalmente rescatadores.
ellos al ponerte mucha más atención también van a poner, perdón, tú vas a empezar a hablar muchas cosas de ti, ¿vale? Por esa misma atención y ese bombardeo de amor, vas a bajar mucho tus limitantes y vas a contar muchas cosas que inclusive quizá no le habías contado a nadie. Si bien eso no está mal cuando es algún tipo de relación sana, ¿vale? Lo característico con un manipulador es que para ellos son herramientas que van a usar después. Van a ocupar tus heridas y van a ocupar tus vulnerabilidades, tus ilusiones y lo que más deseabas o querías tener, pero en tu contra. Primero se van a poner como las personas que te lo van a poder cumplir y posteriormente, sin embargo, también se van a poner como las personas que van a ocupar esas ilusiones, esas heridas, eso que nunca le habías contado a nadie en tu contra. Si en algún punto quizá de la relación también te llegaste a encontrar que había el uso muy significativo de celular o que constantemente estaba buscando que no durmieras porque tenía que hablar contigo, etcétera, ¿verdad? Que es más fácil cuando tú llegabas a contar tus cosas, cuando más te llegaba a sacar ese tipo de información, porque estamos un tanto más vulnerables, ¿vale? Y aquí viene otra parte muy importante. Después de este punto, el famoso bombardeo de amor o luna de miel cada vez va a ser más corta. Nunca va a durar jamás porque no pueden aguantar demasiado esa faceta o esa fachada o esa máscara. Y vamos a entrar a lo que es la fase 2, que cuál es, ya saben y ya identificaron en la fase 1 cuál es el grado de amor o cariño con el cual tú estás dispuesto a ceder. Posteriormente, ahora lo que van a hacer es con qué tipo de emociones también cedes aparte del cariño. Y empieza, por lo tanto, la famosa fase de evaluación. Quizá la hayan escuchado. ¿Cuál es el objetivo de esta frase? Identificar qué tipo de manipulación emocional es más efectiva contigo aparte del cariño. Puede ser el enojo, pueden ser los chantajes emocionales, pueden ser los dramas, puede ser la ira, puede ser el victimismo, las disculpas repentinas y repetitivas. Lo que va a hacer el abusador es buscar tu punto débil emocional. Culpa, vergüenza, miedo, el rechazo, necesidad de aprobación. ¿Cuáles? Para esto tú ya le dijiste cosas anteriormente y ya puede identificar algunas. Lo único que va a hacer ahorita es ponerlo a prueba. Y esto empieza a ser extremadamente confuso. Ojo, la mayor parte de las veces en la que vemos que esto sucede es que te va a hacer un drama por una tontería, insignificante probablemente. Una cosa que ni siquiera tú te diste cuenta. Probablemente se la inventó, se la imaginó, lo que sea. Pero lo que tú como víctima vas a notar es que su cariño de repente ya no es el mismo. Si todos los días en las mañanas te mandaba mensajes de buenos días, ya no te lo mandó. Quizá el mismo tono de voz con el que te contestaba o se hablaban o se mensajeaban cambia de repente y tú lo notas porque ya te acostumbró a una forma de relacionarse, aunque haya sido por unos meses, una semana o incluso a veces unos años, ¿vale? Ya te acostumbró, pero de repente cambió de la nada. Aquí viene el punto más importante. Tú se lo haces notar. Oye, ¿todo bien? Te he notado raro, te he notado rara. Algo está cambiando, etcétera. Y aquí viene la circunstancia y lo más complejo. Te van a decir que no, pero de manera agresiva. No, te lo estás inventando. ¿De qué me estás hablando? Sí hay un cambio, pero lo niegan. Y empiezan entonces la ambivalencia con las emociones. Te empiezan a decir, haz lo que quieras, ya estoy acostumbrado a que me dejes solo, si es que se fueron al victimismo, me hace sentir como una basura y ni siquiera quizá hiciste algo en específico, pero es que cada vez que tú haces esto me hace sentir tonto, es que cada vez que le contestas a tu mamá a mí me hace sentir como una basura o como que no importo, o que si ya te transgredieron o hicieron algo, no, perdóname, no debí haber hecho eso, estoy mal, pero es que no puedo perderte, empiezan a insistir. Y pareciera que entonces esta supuesta base estable
de love bombing, ahora ya están en una fase donde primero están bien y luego mal y luego bien y luego mal y luego bien y luego mal, 5 días mal, luego 3 bien, y etcétera, 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 etcétera. Esta fase también es muy específica porque tú llegas a sentir altos grados de confusión. Y ojo ahí, porque entonces también van a usar otro tipo, ciertas circunstancias como lo que has escuchado probablemente de gaslighting, triangulaciones, aislamiento, refuerzo intermitente. Todos, en pocas palabras, son técnicas de manipulación, no nada más para dañarte, sino para confundirte. Una de las cosas más en específico que todas las víctimas nos suelen decir es que ya no sé qué hacer. Estoy confundida, ya ni siquiera, o confundido, ya ni siquiera sé yo lo que estoy haciendo. Ya ni siquiera sé yo lo que estoy sintiendo. Y eso es bien peligroso. Eso es bien específico, porque cuando empieza la confusión emocional en una víctima, lo que tienes que saber es que la víctima ya rompió su brújula emocional y ya no confía en sí misma, en lo que siente, ni muchas veces en lo que sabe o lo que ve, por el mismo gaslighting que les han hecho. Si no sabes lo que es el gaslighting, básicamente es que te cambio la historia, te cambio la realidad. Me dices, este vaso es rosa. Ay, no sé si ven bien el vasito. Este vaso es rosa. Yo te digo, no, no es rosa, es azul. No, sí es rosa, no, es azul, es azul. Yo te cambio la realidad a tal grado que te hago dudar. Y eso en la víctima es muy importante tenerlo en cuenta porque ya no sabe qué sí o qué no. Y a la medida en la que ya no sabe qué sí o qué no y ya no confía en sí misma, empieza ahora sí más fuerte la dependencia emocional. Y la idea y el concepto intenso de que el otro me regule a mí. La persona ya no se regula a sí misma, ya no es su primer referente sobre lo que ve, lo que siente, lo que proyecta del futuro, de su pasado, de su propia historia muchas veces. Ya tiene los ojos puestos en el otro. Aquí ya empieza a ejercerse el control psicológico del abusador a la víctima. Al haber estos ciclos impredecibles de cariño y frialdad y de alto grado de confusión, los castigos de silencio, el ignorarte y luego dejarte sin palabras y dejarte con la duda y la percepción y la duda de tu percepción y tu memoria, llegan las famosas preguntas de ya no sé si yo estoy exagerando, creo que yo soy la loca o lo loco, creo que yo soy el narcisista, creo que yo soy el tóxico, es que ya también le estoy gritando yo no sé si ya soy el abusador o la abusadora, es que ya no sé si es broma, quizás soy extremadamente sensible, es que se puso así porque yo lo provoqué. Todas estas son frases muy en específicas de una relación de abuso que aparte la misma víctima ya está tratando, ya está entrando en algo que se llama síndrome de adaptación paradójico. El síndrome de adaptación paradójico, muy distinto a un síndrome de Estocolmo, es que la víctima se empieza por el mismo dependencia emocional, la adicción que ya empieza a ver hacia el perpetrador. ¿Por qué adicción? Porque al haber estas ambivalencias entre todo está bien y de repente mal y de repente bien y de repente mal, son shots muy fuertes emocionales en el cerebro. Entre caos y calma, y cada vez la calma empieza a ser menos, 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 menos. Y hay mucha segregación de adrenalina, dopamina, entre otro tipo de cuestiones, donde la víctima cada rato está sintiendo de una manera intensa. Y nos enseñan culturalmente que si yo siento demasiado es porque esto es el amor de mi vida. Al haber eso y esta segregación continua de sustancias y no poder de nuevo calmar mi sistema nervioso porque la misma relación es la causante de mi constante estrés y mi estado de supervivencia, el cerebro se vuelve un tanto adicto a eso. Me vuelvo adicto al caos y me adapto al caos. Yo ya no sé qué es estar en calma, me adapto al caos. Ya es lo único que yo sé dónde manejarme.
Y ahí entonces viene otra cuestión muy importante, porque como la víctima ya nada más se sabe manejar en este círculo, el mismo abusador le empieza a decir cosas tales como, nadie te va a aguantar como yo. Nadie te aguanta, solo yo. Y entonces también entra el proceso de aislamiento. Una empieza a ser la responsabilidad emocional y otra es el aislamiento encubierto. La responsabilidad emocional es que la víctima ya se empieza incluso a creer a sí misma de que efectivamente es la responsable de la que suceda en la relación. Tu bienestar depende de mí, pero el mío depende de ti, en pocas palabras. Si el abusador se siente mal o lo que sea, o está triste o está enojado, es por culpa de su víctima. Y la víctima se lo cree. Por esta dependencia emocional que ya se generó, al igual con la adicción al perpetrador, lo que empieza, y el tema del trauma, lo que empieza a suceder es que la víctima se empieza a adaptar a una circunstancia en la que cree que ya no puede escapar, por algo que se llama indefensión aprendida. La misma víctima, cada vez que trataba de defenderse, poner el punto, tratar de arreglar las cosas, etcétera, las cosas salían peor. Lo peor de todo es que sentía que cada vez el abusador se alejaba por el gaslighting, por la ley de hielo, por los alejamientos, por el te voy a dejar solo, por el nadie te entiende como yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que esto empieza a generar entonces es que la víctima se lo crea. Y entonces, con tal de no sentir ese malestar tan intenso, porque como también estamos en un proceso de adicción, si alguien ha visto cómo es un proceso de abstinencia a una sustancia, a una droga, etcétera, en el cerebro empieza a suceder exactamente lo mismo cuando un abusador descarta a su víctima, ya sea por un ratito o por un tiempo. La víctima empieza a presentar síntomas de abstinencia. El problema es que lo tiene asimilado, que la única cosa, el alcohólico sabe que para quitar, entre comillas, su proceso de abstinencia, tiene que volver a consumir. No es la única vía, pero es la que conocen. Y va y compra alcohol. El cocainómano, el consumidor de marihuana, etc. En las víctimas de abuso, lo que tienen asimilados que calma eso es su abusador. Y esto vuelve al abusador en una figura altamente impredecible, pero altamente impactante en el cerebro de la víctima, porque la misma fuente de terror es la única fuente que me puede, entre comillas, calmar. Entonces, para que no me deje y yo no sienta esa situación de abstinencia, tengo que yo tomar la responsabilidad o el control o el sentido de control de la relación. Si estamos mal en la relación es porque yo hice, yo fui el culpable, yo fui la responsable, etcétera. Aparte de que no ayuda de que el abusador a cada rato está entre palabras y acciones confirmando ese diálogo. Tú me pones de esta manera, tú me haces esto, tú me haces sentir de esta manera, tú nunca me apoyas, tú eres la culpable de que me sienta así, tú eres el tú. Y a esto le llamamos locus de control inverso. Una piedra muy fuerte en la psicología de la víctima que va a ser de las primeras cosas que necesitamos quitar o empezar a resolver en terapia. Porque ya no importa si el abusador no está en la vida de la víctima ya tiene un diálogo interno muy fuerte en donde es el malo o la mala de la historia. E incluso en su propia historia. A esto aúnenlo con el aislamiento encubierto, el cortarte de los demás. Hace ratito les mencioné algo que se llama síndrome de adaptación paradójico. Al haber ya tanto grado de dependencia emocional y codependencia, altos grados de manipulación, etcétera, probablemente la víctima tuvo gente alrededor que le dijo, no está bien, esto no está bien, tienes que alejarte, tienes que dejarlo, dejarla, etcétera, mira a tus hijos, mírate a ti, tú, no, esto no está bien.
En la víctima son tantos los grados de dependencia y de adicción que lo que empieza a hacer es a defender al abusador y a defender la relación, entre otras cosas. Tus amigas no te entienden como yo, tu familia no te entiende como yo, nadie te aguanta como yo. Y la víctima, al haber circunstancias en donde ha querido salir y ha regresado, porque probablemente ya lo ha intentado, la familia muchas veces se cansa, porque tampoco lo saben cómo manejar las amistades, etcétera. Y empieza a notar que su círculo de amistades y familia se empieza a alejar, porque ellas se lo han alejado o el abusador los ha alejado o la gente alrededor se ha alejado, lo cual refuerza el sentimiento intenso de soledad y de que nadie más le aguanta más que a su abusador. Si llegan a ir a terapia, esto es importante, si la víctima empieza a llegar a ir a terapia y aún no tiene muy identificada que es víctima de abuso, cuando empieza a trabajar sus cosas y empieza la víctima a poner un tanto de límites, el abusador se va a enojar con el terapeuta y va a empezar a hacer todo lo posible para que deje de ir a terapia. Si ambos fueron a terapia de pareja, el abusador lo que va a hacer es enrolar al psicólogo o a la historia y la narrativa para que se vea que la víctima es el malo, el exagerado, la exagerada. Lo mismo, cosa que hemos visto de manera muy frecuente, ¿vale? Y esto es a lo que llamamos, todo lo que acabo de escribir, a grandes rasgos es lo que llamamos un vínculo traumático, una unión por trauma, que al ser tan fuerte y tan impactante, es un arma muy poderosa de abuso emocional. Otra cosa que tienen que saber, con un abusador como estos no se puede dialogar, son hiperverbales. Saben manejar una conversación y cómo cambiar el eje de la conversación, cómo voltearte el tema, cómo voltearte la situación, cómo voltearte la tortilla, por así ponerlo. La víctima muchas veces tiene una sensación de acusación real a la circunstancia y llegan a tal grado a pedir perdón o disculpas cuando en realidad la víctima si estaba diciendo, oye, me lastimó esto, te pasaste con esto, etcétera. El resultado de eso es que terminan pidiendo disculpas por haber sentido que exageraron ante la situación. El victimario termina siendo la víctima y la víctima termina siendo el victimario, algo muy constante que llega a suceder. Los padres narcisistas o psicópatas tienen un estilo discursivo de la proyección de la culpa. ¿A qué quiero referirme con esto? Tienen una manera muy específica de hacerte creer que la responsabilidad de la culpa la tienes tú. Si esto sucedió de tu propio mamá, papá, donde no viste que tu mamá, papá se hiciera responsable de sus propias acciones, situaciones, emociones y sentimientos, hay un tema muy fuerte en donde lo llamamos rasgos de codependencia, en donde te va a ser muy fácil y muy factible y es una vulnerabilidad muy marcada por el futuro tener relaciones de abuso, donde tú ya te autoculpabilizas por cosas que ni siquiera te corresponden o tomas responsabilidades que ni siquiera te corresponden. Y eso es muy fuerte. Aquí pongo una diferencia entre lo que serían las características de una relación saludable a diferencia de lo que es la unión por trauma. Una relación saludable son, hay un respeto mutuo, hay reciprocidad positiva, hay una alineación mutua hacia ciertos puntos en específico en el futuro, hay proyección de un común sano y hay compañerismo. A diferencia en una relación de abuso o relación por trauma, lo que hay es justificaciones. Es que no pude hacer esto, es que justifican, 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 justifican. Nunca llegan a nada.
Metió la pata al abusador porque te engañó, etcétera, pero siempre está, es que lo hice porque tú, porque tú, porque tú, porque tú, porque tú. O porque me sentía solo y por eso lo hice. No, pues fue algo que simplemente sucedió porque me aburrí o lo que sea, pero solamente hay justificaciones y no hay reconocimiento de el daño o la afección a la pareja o cómo pudo haberle afectado. Ni mucho menos va a haber reparación real. Lo que van a haber son, por lo tanto, muchas promesas y mucha situación de futuros fingidos. Esto va a ser suficiente cuando lleguemos a tener esto. Vamos a ser diferentes como pareja cuando tú tengas trabajado el que yo pueda abusarte en pocas palabras. La otra muy en específica es que la víctima llega a sentir mucho miedo a compartir lo que está realmente sucediendo en la relación. Nos hemos topado con muchas víctimas que nunca han contado lo que sucede en casa, con su familia de origen o lo que sucede con su pareja o con la familia que ya crearon. Tienen mucho miedo a compartir porque en el fondo saben que lo que está sucediendo en la relación sería mal visto. Hay otra situación de pensamiento mágico. Cuando no hay justificación ante las cosas de lo que está sucediendo, el daño que te han hecho, el daño que te han provocado, se llegan a tener pensamientos para justificar esto de una manera muy impresionante, como es que somos almas gemelas, entre otras cosas. Siempre están teniendo la misma pelea o las mismas circunstancias de pelea y nunca se resuelve nada. Siempre hay un discúlpame, perdóname, no me dejes, etcétera, o ya llegan puntos en que no les importa. Y hay un miedo muy impactante a irse, ya sea a que las vayan a dejar o los vayan a dejar o a ellos irse, porque suelen describirlo como que si se fueran a morir. Y lo sienten de esta manera. Si me deja o me voy, siento que me voy a morir. Eso, ese sentimiento en específico le llamamos, tiene un nombre, pero ahorita se los digo. En específico se llama trauma de apego. De nuevo, trauma, ¿sale? ¿Qué es lo que está pasando con la víctima? Están en un continuo estado de supervivencia. El agresor se convirtió en su corregulador. ¿Qué quiero referirme con el corregulador? Es este juego de la persona que me hace sentir pésimo o mal, es la única que me puede llegar a hacer sentir bien. Siento demasiada ansiedad si no me habla, si no me dirige la palabra, pero de alguna manera cierto sienta calma si me vuelve a hablar o si me vuelve a buscar o si lo veo en línea, etcétera. ¿Vale? El dolor de la compañía del agresor es más soportable que lo insoportable que es el pánico de no tener a nadie al lado y el sentimiento de soledad tan fuerte e intenso que tienen. Por lo tanto, van a haber ciertos mecanismos para ayudar a sobrevivir esto. Amnesia perversa, disonancia cognitiva, indefensión aprendida, locus de control inverso, altos grados de culpa y vergüenza tóxica. No es lo mismo que la culpa y vergüenza aguda, normal, que cualquier ser humano puede sentir, excepto un tipo de personaje en específico, ¿vale? Pero ya son vergüenza y culpas tóxicas. El problema de tener vergüenza y culpa tóxica son los diálogos internos en la estructura de la vida de la misma víctima. Pensamientos tales o creencias muy impactantes o fuertes, creíbles, incluso que se lo llegan a creer a tal grado que dicen que esto va a ser, o así es la vida, que la vida no tiene significado, que solamente es terrible, que la gente es horrible nada más, que ellos mismos son horribles o malas personas, entre otras cosas. Se vuelven personas altamente emocionales también, reactivas. Aquí hay una cuestión bien importante. La víctima de abuso tiene violencia reactiva, muy diferente a la del abusador. La del abusador es una violencia pensada, maquinada, con toda intención de daño. La violencia reactiva se caracteriza porque ya ha recibido 1000 golpes
antes y al 1001 ya reaccionaste, evidentemente de una manera fuerte. O gritaste, o pegaste, o lanzaste algo, pero hubo varias circunstancias antes que fueron gota a gota muchas veces. Entre palabras, entre nombres, entre actos, entre situaciones, pero que te fueron empujando y llevando a esa parte. El problema de eso es que si el abusador constantemente te decía, es que eres esto, eres el otro, eres esto, eres violenta, eres abusiva, e incluso te llegan hemos tenido personas que dicen, eres narcisista y no son ellos los narcisistas, la víctima, pero se lo llegan a creer y cuando tienen explosión de violencia reactiva, es decir, que ya reaccionaron, el abusador nuevamente se pone en el papel de víctima y dice, ¿ves cómo te pones? ¿Ves? Te lo dije. ¿Ves qué inestable eres? ¿Ves? ¿Ves? Como si fuera una prueba, como si fuera la comprobación de una profecía que ellos mismos armaron para que se diera de esa manera. Y la víctima se lo va a creer. Esta parte. Igual y lo conocen, igual y no lo conocen, pero es algo que vemos mucho más a fondo nosotros. Hay algo que se llama estilos de apego. Los estilos de apego, que hace ratito yo mencionaba las vulnerabilidades que una persona puede tener. Los estilos de apego es algo que no es nuevo, pero es muy importante conocer cuando hablamos en psicología. Básicamente es la forma en que nos relacionamos con los demás, la forma en la que abordamos las relaciones interpersonales, principalmente las relaciones amorosas, es decir, con la pareja o con las personas más cercanas. También incluye los hijos, ¿vale? El estilo de apego es algo que se desarrolla en la infancia y es muy marcado porque lo desarrollamos en la infancia primero con los padres. Cuando somos chiquitos, somos seres completamente 100% dependientes y 100% inmaduros. Cuando somos chiquitos no podemos menos de, 5, 4, 3, incluso 10 años no podemos todavía pararnos, dependemos mucho de mamá y papá, todavía no pagamos impuestos, ni siquiera sabemos qué es eso, no tenemos concepto del dinero, todavía no podemos ni siquiera mover nuestro cuerpo bien, vamos aprendiendo, vamos poco a poco aprendiendo. Somos la especie en este planeta que más toma tiempo en desarrollarse, no nada más física, sino también psicológica y emocionalmente. Si no la sabías, aquí te lo cuento. Una mujer termina de madurar cerebralmente hasta los 21 años. Un hombre hasta los 25, 26. Antes de eso, el cerebro aún no está maduro. Mucho menos la parte del cerebro más cognitiva. La parte que suelen llamar más inteligente. Esa parte del cerebro se termina de desarrollar en mujeres hasta los 21, en hombres entre 25 y 24. Es por eso que cuando somos adolescentes o adultos jóvenes, sentimos que nos podemos comer al mundo. Ya después creces y pues te das cuenta que no, ¿verdad? Pero a lo que voy con esto es que es todo un proceso de desarrollo. Nuestros papás o nuestra familia es nuestra primera escuela donde nos aprendemos a desarrollar. Y para no ponerte todo, porque por el tiempo, lo que tienes que saber es que el estilo de apego se desarrolla a partir de nuestra relación con nuestros padres, o más bien el tipo de relación que nuestros padres tuvieron con nosotros y si cubrieron ciertas cuestiones importantes que se llaman necesidades psicológicas. Porque no nada más tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades psicológicas. Y a la medida que mamá y papá hayan sido exitosos o hayan fallado en cubrir esas necesidades psicológicas, se va a determinar el estilo de apego que podamos desarrollar como seres humanos en el futuro, como futuros adultos, en cómo nos vamos a relacionar con mis futuras parejas o mis relaciones más cercanas, si es de manera segura o es de manera insegura. Básicamente lo que quiero decir con esto es, si crecí viendo a los humanos y a las relaciones como algo seguro o inseguro.
O les tengo miedo a las relaciones humanas y las evito, pero a un grado en el que a las mismas emociones les tengo miedo y no sé cómo abordarlas. O soy demasiado ansioso y necesito que estén todo el tiempo cerca de mí a un grado en el que incluso llego a sentir que necesito que se fusionen conmigo, o de manera caótica y desorganizada. Cuando esto sucede, que la mayor parte de las veces tienen que saber que el número más frecuente de la gente en donde tienen un estilo de apego no suele ser seguro. Es muy frecuente ver a personas que tienen un estilo de apego inseguro. Ojo aquí, quiero mencionar lo siguiente. El estilo de apego es algo que se mantiene muy constante en la vida de una persona. Si yo soy una persona, vamos a suponer que yo, Natalia, desarrollé un estilo de apego evitativo. Es un estilo de apego inseguro, evitativo. Es decir, el tema de las relaciones, como que no. Me cuesta mucho trabajo. No me quiero relacionar, prefiero más bien estar solo, estar solitario, yo mi perro, mi gato, eso es todo, no quiero relaciones, etcétera. Sin embargo, porque sea evitativo no significa que no me vaya a poder anclar con alguien, ¿vale? Pero el tipo de relaciones con un estilo de apego evitativo es muy específica, pero vamos a suponer que tengo un apego evitativo. Me empiezo a relacionar con un manipulador. O empecé con un estilo ansioso y me empiezo a relacionar con un manipulador. Lo que muy probablemente va a suceder por el ciclo de abuso que te acabo de describir anteriormente, altamente caótico, altamente inestable, altamente ambivalente, mi estilo de apego, que ya de por sí era inseguro, se va a convertir en algo parecido a algo completamente desorganizado, lo cual es más fuerte. Un estilo de apego desorganizado es el estilo de apego inseguro más fuerte, ¿vale? Y más inestable emocional y psicológicamente. Hace ratito te describía que este tipo de vínculos son vínculos traumáticos. El trauma lo vamos a describir como una herida en el cerebro, en la psique, en la psicología de la persona, resultante de verse obligado a silenciar. Ojo aquí, antes muchos creen que el trauma es el evento. El evento no es el trauma, es lo que sucede en la persona en su interior cuando vive un evento traumático, cuando vive una circunstancia. ¿A qué me quiero referir? Es el silencio, el negar e incluso disociar la experiencia vivida con alto impacto emocional. Es haber vivido principalmente algo que fue emocionalmente intenso, solo y sin una mirada compasiva. Muchas veces no fue el evento, fue lo que sucedió después del evento. Tiene un alto impacto emocional que debían haber sido compartidos con las figuras de apego para adquirir significado. Esto es decir, que muchas veces lo viviste solo. Si dentro de las preguntas, si estuviste en terapia o has estado en terapia o actualmente estás en terapia y en algún momento tu psicólogo te llegó a preguntar algo como, oye, bueno, y todas estas circunstancias de, no sé, voy a poner un ejemplo. No, pues me di cuenta que la verdad es que me la pasaba la mayor parte del tiempo jugando sola. A veces mi mamá y mi papá se peleaban y pues sí era difícil, pero bueno, entiendo que eran circunstancias de adultos. Y que tu psicólogo te pregunte, oye, ¿quién estuvo para ti? Debe haber sido fuerte haber visto a tu mamá y a tu papá pelearse, más si hubo gritos y golpes. ¿Quién estuvo para ti? No, pues nadie, yo solito. Eso puede dejar marcas en el futuro. Vivir algo así solo porque hubo alto grado de emoción, nada más en el ejemplo que te acabo de poner de ver a mamá y a papá pelearse constantemente, gritos, golpes, etcétera. Vivirlo solo produce en el niño alto grado de incertidumbre, de miedo.
Miedo e incertidumbre que su cerebro tan chiquitito, aún no desarrollado, no sabe manejar. A esto añádale que hemos visto personas que desde chicos tenían que llevar dinero a la casa porque si no les pegaban. A esto añádale situaciones o cosas donde mamá y papá les llegaban a decir, no te pongas triste porque me vas a poner peor, que es parentalización psicológica. Lugares o situaciones donde los niños ya se sentían responsables de la emoción y sentimientos de sus padres, en donde siempre se sintieron solos, nunca se sintieron acompañados, nunca se sintieron vistos. Son emociones y sentimientos muy fuertes que van a arrastrar en su futuro y que lo van a entonces, por lo tanto, llegar a poner como una vulnerabilidad y que si llega un manipulador y te llega a decir, yo veo que siempre has estado solo, nunca te voy a abandonar, es una vulnerabilidad que se termina convirtiendo en una herramienta para el abusador. Por eso es que decimos que las vulnerabilidades a partir del trauma, las vulnerabilidades emocionales o los traumas psicológicos y emocionales es por donde entran. Ojo aquí, todos tenemos traumas. No significa que todo trauma sea una circunstancia ya que me vaya a dejar mal de por vida. Hay de traumas a traumas, ¿vale? Pero sí tienes que saber que uno de los más grandes traumas que existen es el trauma de traición, que es el que sí o sí va a estar en una relación de abuso, ya sea con un familiar o con el abusador si fue en una relación interpersonal, de pareja. Por favor, trauma de traición no significa que me hayan puesto el cuerno. Es mucho más profundo que eso. El trauma de traición es un tipo de trauma relacional, es decir, necesita ser alguien cercano a mí. Alguien que tenga un significado en mi vida importante, con el cual tengo un vínculo afectivo. ¿Vale? No viene de un extraño, viene de un vínculo afectivo. Si me lo hace un enemigo, no es trauma de traición. ¿Por qué? Porque de un enemigo me espero un golpe. No me espero precisamente lo mejor. Pero de mi pareja, de mi amigo, de mi familia, no me espero cosas malas. Al contrario. Y ahí es donde empieza el tema del trauma de traición. El trauma de traición es un tipo de trauma que se da en un vínculo que no tiene como causa eventos traumáticos específicamente violencias como abusos sexuales, golpes, etcétera. Sí va a venir, si hay eso, claro que lo hubo. Pero más en específico lo que se refiere son pequeños actos y actitudes que muchas veces la víctima no percibe, pero que sí los padece y que marcan y devastan el sistema de apego, devolviéndolo vulnerable en la vida adulta. Esto es en la infancia, es decir, que la persona que me tenía que haber cuidado o que dijo que me amaba o me cuidaba y me quería, en realidad me causaba miedo, pánico, sentimientos de abandono, soledad. Gritos, desprecios, humillaciones, miradas que duelen, entre otras cosas. Eso es trauma de traición, que la persona de quien menos me lo esperaba me causó tanto daño, tanta angustia y tanto dolor. Ese es el tipo de trauma que tenemos que tratar con una víctima de abuso, que es un tipo de trauma que llamamos crónico, complejo. No es lo mismo un trauma agudo a un trauma complejo. No se trata igual, no se aborda igual y el proceso no es el mismo. Un trauma agudo es de un solo evento, de una sola circunstancia, una sola situación, ¿vale? A lo mejor un chocaste en el coche y fue, sí, hubo ambulancia, hubo sangre, etcétera. Y ojo, ese evento traumático puede que haya necesitado asistencia terapéutica para poderlo superar o no. Igual y lo resolví solita o solito, con ciertas herramientas.
No es algo que me vaya quizá siempre a marcar de por vida. Sin embargo, el trauma crónico son una serie de eventos, son muchos eventos continuos. Es un tema gota a gota, gota a gota, gota a gota, gota a gota, que va mermando poco a poco, pero continuo, constante. Y al haber tantos y tan continuo, eso va a impactar de manera fuerte en el cerebro. En el cerebro, en la forma de verse y en la forma de sentirse, entre otras cuestiones. Y que sí va a tener repercusiones en el cuerpo. Sostener altos grados de estrés. El estrés no es malo, el estrés es una respuesta de supervivencia, pero es una respuesta normal de supervivencia que el cerebro, sin embargo, no tiene acostumbrada a tener todo el tiempo despierta. Pero cuando sí la tengo todo el tiempo a ir despierta, entonces ya lo llamamos ansiedad. Ataques de pánico, ataques de ansiedad. Son ya la representación de altos grados de ansiedad y estrés continuo, crónico, sostenido en el tiempo. Y el cuerpo no está acostumbrado a eso. Eso lo que va a provocar es que a corto, mediano y largo plazo se vayan a resultar en cierto tipo de enfermedades. Fibromialgia es una de ellas. Es muy común ver a víctimas de abuso que tienen enfermedades en específico. Fibromialgia es una, problemas cardíacos, colitis nerviosa, o van al gastroenterólogo y dice, es que tiene esto, la gastritis o colitis es emocional, es emocional, es emocional. Sí, probablemente hay que checar dónde está la relación con el marido, con la familia o qué está sucediendo, porque ya no es normal. Principalmente enfermedades autoinmunes, porque el cuerpo lleva la cuenta. Y la víctima se termina muriendo mucho antes que el propio abusador. El tema de la recuperación va por fases, ¿vale? Fase 1, que es el rapport, es ir encontrando un grupo, una persona o un terapeuta que puedan ir acompañándolo donde haya empatía, confianza, aceptación incondicional, amor incondicional, básicamente lo que nunca han tenido antes. Crear un entorno seguro y la psicoeducación. La psicoeducación es muy importante porque la víctima, como te acabo de describir anteriormente, no sabe ni por dónde le están dando golpes, ni cómo empezó, ni desde cuándo. No lo tiene claro. Este tipo de relaciones, lo que triunfa es el caos y la incertidumbre. El que ya no sabes a qué atenerte. Entonces, la víctima pierde un alto grado de sensación de control en su vida y en sí misma, la cual tiene que empezar a recuperar, al igual que entender por qué es una víctima y dónde está su inocencia dentro de lo que está viviendo. Porque hace ratito, si no te acuerdas, te dije que la víctima se culpa de muchas cosas que ni siquiera son su responsabilidad. Posterior a eso, entonces ya puedes empezar a trabajar lo que son los mecanismos de defensa psicológicos en la víctima, el amor racional, que es la autoestima, y la asertividad y el autocuidado. Sin estas tres primeras anteriores, lo demás no se va a dar. Y ya como último, por eso como proyecto en general, nosotros tenemos lo que es el curso de abuso silencioso, en donde cubrimos estas 4 cosas. Tenemos que entender, que explicarte cómo funciona. Ahorita te lo dije muy a grandes rasgos, ¿sale? Tienes que entender cómo es que funciona tu cerebro a partir de una relación abusiva. ¿Cuál es la psicología de la víctima? ¿Qué es lo que está sucediendo de manera interna? Porque necesitas volver a sentir o recobrar control de ti, en lo que realmente depende de ti. Necesitas empezar a romper el locus de control inverso, las disonancias cognitivas, entre otras cosas. Necesitas volver a entender tu cuerpo. Cómo es que pueden ahora sí volverse a relajar fuera de una relación de abuso y empezar entonces a entender lo que es el trastorno de estrés postrauma y a partir de entenderlo, cómo irlo superando, porque te va a quebrar en el alma tu vida si sigues en una relación de abuso. Ese mismo programa es lo que tratamos. Si es un programa que dura 6 meses, es un programa que damos, sí,
Mosi es, la próxima semana, el próximo fin de semana vamos a tener un en vivo, donde si nos siguen en nuestras redes sociales sí deben de conocer a Mosi, es aparte de mí una de las que también sube muchos posts, etcétera, pero es la que inició todo este proyecto, ella es mi maestra, de hecho, pero aparte de ser psicóloga, es experta en víctimas de abuso, sabe de trauma, sabe de disociación, sabe lo que es víctimas de abuso, estudió con Iñaki Piñuel, no nada más el coach cero, sino fue entrenada como psicóloga por el mismo Iñaki Piñuel, por quienes lo conocen, y es por eso que hicimos todo esto. El programa dura 6 meses porque tiene que ser un acompañamiento. Sí es psicoeducación, pero es un acompañamiento. Sí se atienden dudas, preguntas, sí hay clases, etcétera, pero sí hay un acompañamiento. Hay, aparte de eso, un grupo de apoyo, que es muy importante, por todo esto que les estaba comentando. Todo lo que se explica en el curso, todo siempre se aclara, las dudas, las preguntas, las clases se graban y se graban con nada más acceso a las personas que están tomando el curso. ¿Por qué se graban también? Porque las víctimas de abuso muchas veces incluso llegan a decir que tienen falta de memoria, que ya no pueden poner tanta atención o que se les olvidan las cosas. A veces mencionamos muchas cosas y caídas de 20 que sí es necesario que vuelvan a ver, ¿vale? Por eso el tema de las grabaciones. También el tema de las grabaciones por si no pudieron estar, etcétera, y porque si ya terminamos el curso siguen teniendo acceso a todo ello. Tienen un grupo de WhatsApp, bueno, 2 grupos de WhatsApp, uno que es de apoyo entre todos los que están tomando el curso, ¿sale? Porque van a la par y porque no es lo mismo estar conversando con alguien que está teniendo este conocimiento mismo a par que tú, a que tú vayas solito, ¿vale? Entonces sí necesita haber un sentimiento de compañía. Y otras cosas. Bueno, todo lo que vean en las clases de diapositivas, libros, etcétera, todos se los compartimos. Sí dejamos algunos ejercicios específicos para ir viendo a la par y demás, ¿vale? De todas maneras, si quieren saber un poquito más, me lo pueden ir preguntando, me pueden escribir con mucho gusto. No sé si quedó alguna duda, pregunta de todo lo que acabo de explicar, comentar del curso, o si todo bien, ¿no? Yo sé que a veces entre que no hay nadie, o más bien que sí hay gente, pero hay mucha gente, no saben qué preguntar, pueden masticarlo, ¿vale? Pueden pensarlo, si tienen alguna duda también se las pueden, si fueron invitadas por alguien más, se la pueden hacer, les pueden pasar mi contacto si quieren hacer alguna otra pregunta en específico, o si ya lo tienen, también me pueden escribir con mucho gusto y con muchísimo gusto les respondo si es que no hay alguna duda ahorita, ¿vale? Que creo que no. Ah, vale. ¿Osorio? A Sí, ver yo si. tengo una. El Listo. curso es solamente para, perdón, hola, ¿el curso es solamente para víctimas o también para alguien que pueda ayudar a alguien? Ok, es para ambos. En Ok, realidad es para ambos. Originalmente lo creamos nada más para víctimas, ¿vale? Por eso el curso sí está muy cuidadosamente hecho desde el primer día y lo que vamos viendo paso a paso, ¿vale? Sin embargo, posteriormente se nos fueron uniendo psicólogos que fueron víctimas y luego nada más, o sea, que supuestamente no habían sido víctimas, después se dieron cuenta de otras cositas, ¿vale? Pero también psicólogos o personas que querían saber o adquirir más herramientas para ayudar a víctimas, porque justamente mucho de lo que se ve es que aunque hayas tenido la carrera de psicología o hayas sido trabajador social o abogado, etcétera, no tienen el conocimiento de lo que pasa a una víctima. Y por el mismo tema de no revictimización y ya no querer revictimizar a estas personas o las que han vivido esto, esa parte del conocimiento de lo que vive una víctima de abuso, la psicología de la víctima, y ojo, aquí también describimos en el curso la psicología del abusador. Sí describimos lo que es la diferencia entre un narcisista y lo que es un psicópata, ¿vale? Sí también hablamos del trastorno límite de la personalidad y sí tenemos que hablar más a profundidad de lo que es el trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué? Porque luego se llegan a confundir entre ellas.
Nos han llegado víctimas con diagnóstico donde otros psicólogos les han dicho que son trastorno límite de la personalidad y tienen trastorno de estrés postraumático. O donde me los han diagnosticado con narcisismo o psicopatía y no eran. ¿Vale? Entonces, sí, es para víctimas, pero también para psicólogos, o cualquier persona que quiera ayudar a víctimas de abuso. Sí, al final del curso aplicamos 2 exámenes, ¿vale? Pasando ambos exámenes, sí damos una certificación por nuestro nombre, ¿sale? Para aquellas personas que principalmente les interesa el tema curricular. Solamente lo extendemos cuando pasan ambos exámenes, ¿vale? Básicamente. Ok. Y listo. ¿Alguna otra? ¿Alguien más? Bueno, si no hubo otra duda, de todas maneras ya saben que me la pueden escribir. Voy a mandar esta grabación por si la quieren ver después o por si entraron o si fueron ingresando y entraron a la mitad de la plática o al final. Voy a mandar la grabación también por si se la quieren compartir a alguien más. Y bueno, de todas maneras, la voy a subir a YouTube, pero les voy a mandar el link, ¿vale? Y ahí la van a poder ver las veces que quieran o la van a poder compartir también. Y si ya no hay otra duda, pregunta, muchas gracias por haber estado, por haber entrado y pues seguimos o estamos en contacto, ¿vale? Cuídense mucho. Bye, Yari. Bye a todas, bye. Los amo.